Johannes Wilm es un joven nacido en Alemania y quien recientemente produjo un documental independiente llamado La Joven Revolución Hondureña. Johannes Wilm es doctorante en antropología por la Universidad de Oslo, Noruega. Antes realizó una maestría en Douglas, Arizona, y sus líneas de investigación, sus líneas de estudio van enfocadas o iban enfocadas inicialmente hacia la relación entre los Estados Unidos y México. Sin embargo, al terminar sus estudios, decide conocer un poco más la realidad latinoamericana, atraído por la problemática política y social de los países de América Latina. Así es que en el 2006 viaja específicamente al centro de la República, la Ciudad de México, en medio del conflicto postelectoral del 2006. Posteriormente también le toca vivir de lleno otro conflicto muy serio en nuestro país, que es el conflicto oaxaqueño, el conflicto de la APA, usted recordará. Y de ese lugar, Johannes decide conocer Nicaragua. Conoce Nicaragua a raíz del triunfo de los sandinistas con Daniel Ortega a la cabeza, y al darse el golpe de Estado en el que Manuel Zelaya es derrocado como presidente de Honduras y Micheletti asume como presidente de facto, llega a este país, un país pequeño de alrededor de 7,5 millones de habitantes, y empieza a conocer una realidad que le vamos a presentar precisamente en este momento, una realidad que no hemos visto a través de los medios de comunicación masiva, principalmente en la televisión, la realidad que se está gestando desde este movimiento universitario. Johannes conoce alrededor de 5 grupos de jóvenes universitarios que empiezan a realizar una serie de manifestaciones. ¿Qué buscan estos jóvenes? Primordialmente buscan un cambio constitucional para propiciar una mayor democracia y una mayor distribución de la riqueza de su país. Recordemos que Honduras es un país relativamente pequeño y está considerado como uno de los países más pobres de América Latina. Esta noche aquí en De Ida y Vuelta vamos a presentarles una conversación con este joven europeo, Johannes Wilm, quien estuvo estos días en nuestra ciudad para presentar su primer documental independiente en una universidad, la Universidad Quino de nuestra ciudad. Tuvimos oportunidad de conocer el contexto en el que se da este documental, la realidad de lo que se está viviendo en este país hondureño a través de esta conversación con Johannes Wilm. Así es que esto es De Ida y Vuelta, soy Doris Arenas y como cada semana me da muchísimo gusto saludarlo. Bienvenidos, iniciamos. Que es de bucero, viva Daniel, Mel, Chavo y Fidel, la juventud está apoyando a Mel Zelaya, todo total, y Nicaragua, aquí está tu gente de Olancho, Colón y mucho más. Ahora, hablemos específicamente de este documental independiente que llamaste La Joven Revolución Hondureña. ¿Cómo surge la idea, Johannes, de abordar esta temática? Bueno, de hecho, en este día cuando se dio el golpe de Estado, yo estaba en Berlín, en la capital de Alemania, visitando a mis padres solamente un mes. Y bueno, porque yo había estado en Nicaragua y iba a regresar, muchos de los jóvenes allá me pidieron, bueno, como los jóvenes activistas, ¿no? Pidieron, ¿por qué no puedes planificar alguna manifestación o algo, ¿no? Porque nosotros no sabemos nada sobre América Central y pues yo tampoco, no sabía mucho sobre Honduras. Y bueno, yo llamé a la embajada de Honduras y ellos no sabían si estaban con Zelaya o Micheletti en este momento, entonces no me podían ayudar mucho. Llamé a la embajada de Nicaragua, ellos me mandaron unas cosas para traducir para la prensa, pero no era nada realmente tampoco. Y bueno, regresando a Nicaragua, yo descubrí que ellos tenían el mismo problema, porque Honduras había sacado a todos los nicaragüenses del país y muchos nicaragüenses se interesaban bastante por lo que estaba pasando en Honduras.
pero nadie tenía conexión con ningún grupo, con nada allá. Simplemente históricamente no existían esos enlaces, ¿no? Y pues por eso pensaba yo en el fin, bueno, la única forma de ver lo que está pasando para mí es ir. Y como extranjero, yo todavía podía cruzar la frontera. Bueno, yo traté de parecer como turista, ¿no? Era un poco difícil porque en realidad no eran ningunos turistas en este momento. Claro, no era momento para hacer turismo. Ahora, me llama la atención que utilizas el término revolución en este documental. ¿No es un término un poco fuerte, Johannes? ¿Por qué empleas este término? Bueno, yo creo que este término significa muchas cosas bien diferentes, también en diferentes partes de América Latina. Primero, eso es más que todo, creo, es una tesis, ¿no? Es que, de hecho, por supuesto, no hay una revolución que está en punto de ganar en Honduras en este momento. Pero cuando yo lo mostré, las primeras imágenes a nicaragüenses, ellos dicen, así fue cuando se inició el proceso de la revolución en Nicaragua. Que ellos también eran unos pocos estudiantes manifestándose y poco a poco desde allá creció el movimiento, ¿no? Y en el fin lograron hacia la revolución. Pero también en el momento de la revolución solamente eran 600 activistas involucrados en el sandinismo. Entonces, sí, claro que todavía no estamos cerca de eso en ninguna forma, pero no es que faltan millones y millones de gente, eran 600, ¿no? Eran 600. Ahora recordamos también que Honduras es un país pequeño, tiene una población de 7.639.000 habitantes. Por citar solamente un ejemplo, es mucho menor a la cantidad de habitantes que hay en el Distrito Federal, y también Honduras es considerado uno de los países más pobres de Latinoamérica. Pero también no hay que perder de vista que muchos movimientos sociales han iniciado precisamente en las juventudes, en las universidades, a través de los estudiantes. Quisiera que nos platicaras, Johannes, ¿quiénes son estos jóvenes? ¿Qué encontraste en ellos cuando te acercaste? Bueno, lo que yo encontré realmente eran, como creo que eran en total 5 diferentes grupos de jóvenes organizados, la mayoría en el espacio de las universidades públicas, que más que todo habían leído mucho historia. Ellos habían leído la historia de los movimientos que existían en Honduras antes, en los países vecinos. Y aunque en el inicio de este documental vemos que en realidad solamente son unos pocos tratando de hacer algo crecer, ¿no? Y solamente es porque han leído esta historia que dicen que, bueno, pero en los 80s pasó todo eso y no podemos decir que cuando hubo un golpe de Estado, los estudiantes no hicieron nada, ¿no? Bueno, en el fin, en estos pocos días en cuales yo estaba allá, ellos logran, tenía un enfrentamiento que involucró 3.000 estudiantes. Ellos no habían pensado nada como eso, y eso ya, era el movimiento más grande por 30 años en Honduras. Ahora, es especialmente importante tu documental porque muestra imágenes y muestra una realidad que no hemos visto a través de la prensa, principalmente en televisión. No sabemos en realidad cómo se están gestando estos movimientos desde las juventudes, desde las universidades, y vemos nada más los intentos y las negociaciones diplomáticas por tratar de que Miguel Zelaya regrese a la presidencia de Honduras. Johannes, tenemos que hacer una pausa, si me permites. Regresamos en un momento, por favor, quédese con nosotros, ya volvemos. Creo que es parte de denuncia y algo para que se genere este tipo de presión a nivel mundial. Por ese lado, y pues como nosotros como estudiantes nos interesa mucho. Un zapatazo le vamos a lanzar a Micheletti, a sus gorilas, a sus militares y sus policías. Y un zapatazo a Micheletti, un zapatazo a sus gorilas, un zapatazo.